La Ciénaga Grande de Santa Marta, ese complejo lagunar, está compuesto de muchas ciénagas, pero más o menos, Violeta, para que usted se dé una idea de espacio, de espacialidad del mismo, tiene más o menos unos 4.900 kilómetros. Wow. 4.900 kilómetros podría ser algo así, me corrigen muchachos, como la extensión del departamento del Quindío. Gigantesco. Esa es nuestra siguiente visita con Alejandro Mazuera. Buenas noches, Yamit. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Sí, la Ciénaga Grande de Santa Marta es uno de los ecosistemas más importantes que hay en el país. Dentro de ella hay dos parques naturales, el Parque Isla Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Además, asegura la conexión entre la Sierra Nevada de Santa Marta, el Océano Caribe y el río Magdalena. O sea, es un pulmón y además es un ecosistema de vital importancia para la región Caribe del país. El complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta es el más grande de su tipo en Colombia. Comprende una serie de ecosistemas entre los que se encuentran diversas ciénagas, dos parques naturales, gran número de aves, especialmente migratorias, una gran riqueza de peces y una cultura anfibia humana particular, puesto que sobre ella viven personas en los pueblos palafíticos. La Ciénaga Grande tiene importancia no solo para la región Caribe y para el país, sino para el mundo. Por ello, fue declarada como humedal Ramsar, que son aquellos cuerpos de agua que a nivel internacional se destacan por su importancia para la vida. Es el riñón del país. Todo el metabolismo industrial y económico que recoge la cuenca Magdalena-Cauca pasa por la Sierra Nevada, por la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y la Ciénaga Grande de Santa Marta se encarga de depurar una parte del agua que llega por ahí. Esa dupla que juegan la Sierra Nevada de Santa Marta con el río Magdalena se intersectan aquí. Generan en este lugar una singularidad ecológica de alto valor de biodiversidad. Este es un lugar clave para las especies que vienen migrando desde el norte del hemisferio. Más de 180.000 personas dependen de este sistema. 10.000 de manera directa, inmediata, y 180.000 personas asociadas a los 14 municipios que hacen parte de esta ecorregión. A pesar de su importancia, la ciénaga actualmente está en un estado lamentable. Se evidencia en la gran mortandad de mangle, que es donde diversas especies depositan sus huevos, y que además permite regular emisiones de carbono. Mediados del siglo pasado teníamos 60.000 hectáreas de mangle. Hacia el 95 habíamos perdido 30.000 hectáreas de mangle. Luego de una inversión de poco más de 170.000 millones de pesos, se lograron recuperar de esas 30.000, 12.000. En los 2 últimos años se han perdido 2.000 hectáreas de mangle y las alertas están encendidas entre los especialistas porque el tema va a ser más dramático y es muy posible que en un muy corto plazo volvamos a tener la pérdida de las 12.000 que tuvimos, más otras más, que haría más gravosa la situación de la ciénaga. A pesar de que en los 60 la ciénaga producía hasta 27.000 toneladas de pesca, muchas de las cuales se iban exportadas, hoy en día el pescado muchas veces no alcanza ni para la subsistencia de los pescadores. Y aquí nosotros hay días que comemos y días que no comemos, y así pasamos el rato y charleando. Pero ya estamos acostumbrados al bien y al mal. A este lugar ya se le había hecho una intervención que duró casi 10 años y en la cual se contó con numerosos recursos internacionales. Eso permitió que la ciénaga, que en los años 90 se encontraba en una situación parecida a la actual, volviera a revivir. Nosotros venimos a traer agua dulce del río Magdalena para lavar los suelos, para que el manglar crezca, para que vuelva a haber peces. Y eso funcionó, quizás no tan bueno como quisiéramos, pero sí se vio después de que se reabrieron los caños un mejoramiento en los suelos, creció otra vez el manglar y volvieron peces y volvió la pesca. Eso estoy hablando más o menos de los años 97, 8.
Y desde entonces, lamentablemente, no se mantuvo este esfuerzo que se inició. Y hoy día estamos otra vez donde estuvimos hace más de 20 años atrás, casi 25 años atrás. El no tomar las medidas necesarias para que este complejo lagunar continuara su recuperación, así como la falta de un Estado que controle las diversas ilegalidades que afectan a este ecosistema, sumado a algunas decisiones de los gobiernos nacional y departamental que la afectan, e intereses particulares que se han puesto por encima del bien común, todo ese cóctel ha resultado en que la Ciénaga esté hoy en un estado que la amenaza con la muerte. El futuro de la Ciénaga es también el de los municipios aledaños a ella, y sus problemas tienen raíces comunes. De morir este ecosistema no solo se verán afectados ellos, sino que será una pérdida irreparable para Colombia. Porque no en vano, Gabriel García Márquez sitúa la Ciénaga Grande de Santa Marta como una referencia habitual en su obra, y en ese realismo mágico del cual sin duda está hecho este lugar. A este paso, la ciénaga puede morir y con él especies de animales que están ahí, que viven ahí y personas que también se van a ver afectadas. Una cosa que también es muy importante, la ciénaga en condiciones óptimas sirve contra el cambio climático porque el mangle reduce las emisiones de CO2, pero cuando el mangle empieza a morir, empieza a producir metano y eso acelera el cambio climático. Claro. Entonces, si la ciénaga muere, pues se va a hacer una tragedia ambiental de enormes proporciones. Claro, lo más triste, como vimos en la nota, es ver involucrado a gobiernos, a empresarios, la empresa privada, a comunidades y darnos cuenta que muchas veces ninguno de estos sectores colabora, sino que al contrario es determinante para que el camino catastrófico que está viviendo la Ciénaga continúe. Exacto, y lo más triste también es que a la Ciénaga ya se le había hecho una intervención. O sea, ya se le había invertido una gran cantidad de dinero para salvarla y hoy en día estamos igual o peor que cuando se hizo esa intervención. Estamos atentos entonces a las próximas entregas de este tema interesante. La zona bananera de la Ciénaga Grande del Santa Marta. Un lugar olvidado, un lugar que está padeciendo todos los conflictos que aquí ocurren a través de la ciénaga que se está secando y muriendo poco a poco. Alejandro Mazuera con la historia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han estado todos? ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Qué tal? Seguimos nuestro recorrido por la Ciénaga Grande de Santa Marta, mirando detalladamente cada uno de los problemas que, como usted decía, están matando la Ciénaga Grande. En este municipio la base de su alimentación es la pesca, y la pesca se logra en la Ciénaga Grande. Entonces están estrechamente ligados la zona bananera y la Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta es una reserva mundial de biosfera. A pesar de ello, su estado es lamentable. Y en gran medida se debe a la afectación que se lleva a cabo sobre los diversos ríos que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y que desembocan en ella, los cuales presentan diversos problemas por los usos que reciben por parte de agricultores y ganaderos. Esta problemática se agrava al paso de estos cuerpos de agua por el municipio de Zona Bananera. Nosotros tenemos el río Tucurinca, que es uno de los 3 ríos de origen lagunar que existen en el mundo y tiene el 60% para abastecer los acueductos de la zona bananera. Tenemos el río Sevilla y el río Frío. Hay un factor que son los terratenientes de la zona bananera que se han dado el trabajo de desviar los ríos de su propio cauce para reservorios. Hoy en día hemos detectado que en la zona bananera, en mera crisis de agua, hay 120 hectáreas de agua almacenadas en reservorios. La sequía producida por el fenómeno del Niño en los últimos 4 años ha hecho que se agrave esta situación de escasez. Pero tal como lo afirman los habitantes de diversos corregimientos de Zona Bananera, este no es el único hecho para que hoy ellos no tengan el preciado líquido. El agua aquí se la están robando. Se la están robando los ganaderos, se la están robando los palmicultores, se la están robando los bananeros, con incentivos del Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, con titulaciones del INCODER, pero además delante de la vista, con total impunidad de las autoridades ambientales, como por ejemplo Corpamac.
Esta ilegalidad es aún más grave en un lugar como Zona Bananera, donde la mayoría de sus 13 corregimientos no tienen acceso a un derecho humano, el agua potable. Está Tucurinca, Palomar, el municipio en sí. La única comunidad que en sí tiene un buen acueducto es Santa Rosalía. Esta situación ha sido catastrófica para la gran mayoría de la población, entre los cuales están pequeños palmicultores y bananeros, quienes han visto cómo su producción muere. Incumplimos con el crédito, tenemos las fincas embargadas, hipotecadas, perdón. Hemos hecho recursos, hemos pagado hasta rifa, lo que menos queremos hecho para pagar eso, porque el gobierno no nos ha dado la mano. Hemos tratado de hacer préstamos para salir adelante y el gobierno, el Banco Agrario no nos ha aceptado nada. Este pequeño charco en el corregimiento de Candelaria es vital para la vida de sus pobladores. Durante mucho tiempo estuvo seco, por la combinación que se da entre el fenómeno del Niño y el robo de agua. Eso generó muchos traumatismos. Este es un muy buen ejemplo de cómo se afectan todos los aspectos de la vida cuando falta el agua. Anteriormente yo recuerdo estando niña, pues se había sequía, pero como esta sequía nunca la había visto, que iba uno al río y ese río totalmente seco en arena, que a uno le da esa tristeza. Los niños con problemas de salud por el agua, porque cuando no hay agua, que es un líquido precioso, nos toca buscar agua donde sea, bañarnos en cualquier charco. Y todo eso nos venía afectando la salud a nuestros hijos y a nosotros como mujeres. Con este robo no solo se afecta la vida humana. La ciénaga, que antes tenía la mezcla entre el agua salada del mar y la dulce de los ríos, ahora es en su mayoría salobre. El agua de la ciénaga salada se nos está metiendo a nuestra zona bananera y se nos están muriendo los peces, se nos están muriendo los cultivos, porque el agua dulce no tiene fuerza para devolver el agua salada. El agua de la Ciénaga Grande por Río Frío está dentro de Río Frío y ahí encontramos animales muertos como unos búfalos, el pescado, la tortuga, la fauna del sector se murió prácticamente porque ahí queda una mínima parte. Queda la pregunta de cómo el interés particular puede estar por encima de la vida de las personas y de la preservación de un ecosistema vital para toda la humanidad, como lo es la Ciénaga Grande de Santa Marta. Con la muerte de la ciénaga también hay otro problema paralelo y son problemas de orden público que se están generando en esta zona, ¿no, Alejandro? Sí, esta zona ha sido muy convulsionada. Recordemos que, por ejemplo, uno de los pueblos palafíticos, Trojas de Cataca, casi que fue aniquilado. Y hoy en día vuelven a haber problemas porque hace poco fue muerta una funcionaria de la alcaldía de Zona Bananera y gente de la región ha dicho que ha visto grupos patrullando. Entonces es importante que el Estado haga presencia. Alejandro, muchas gracias. Continuamos este recorrido de GPS con nuestros radares puestos alrededor de la Ciénaga Grande de Santa Marta y tendremos más información al respecto. Tendremos más informes, sí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Localización Ciénaga Grande de Santa Marta. Tercer informe de Alejandro Masuera sobre la situación que allí se vive y los pormenores de todo lo que ocurre. Aquí está. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Sí, continuamos nuestro recorrido sobre las problemáticas que afectan la Ciénaga Grande de Santa Marta y hoy vamos a hablar de la Vía de la Prosperidad. Una vía muy polémica porque de sus 52 kilómetros, hoy en día que va más de la mitad del contrato ya, dicen que van a tener 4 kilómetros listos para diciembre. Pero además, esta vía tiene un problema ambiental que afecta directamente la ciénaga. El complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un ecosistema vital para Colombia y el mundo. Sin embargo, en este momento se encuentra amenazado de muerte. Para los expertos en el tema ambiental, una de las causas para que esto suceda es la construcción de vías sin tener los requisitos necesarios para preservar este importante lugar. Las ciénagas guardan su equilibrio en la mezcla del agua salada que viene del Mar Caribe y el agua dulce que entra de los ríos que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como del río Magdalena. Hoy, la entrada del Magdalena tiene un problema en la construcción de la Vía de la Prosperidad.
ya se había anunciado que esa vía no se iba a poder hacer por razones ambientales, porque las crecientes de los ríos la van a erosionar, entonces tienen que cambiar el diseño de la vía, tienen que hacer una vía paralela y para eso tienen que lógicamente meterse en la Ciénaga y en el sector Ramsar. El tema del licenciamiento está realmente muy complicado, salvo que la ANLA le dé vía libre como una locura a eso. Esta vía corta la conectividad entre los cuerpos de agua y con ello genera mortandad del mangle, que retiene el carbono y es donde muchas especies de peces desovan. El manglar es una especie que aguanta la salinidad, pero tiene unos límites fisiológicos. Tenemos lugares en donde la salinidad es 3 veces mayores que el agua de mar. Y lo que tenemos acá es que se nos está muriendo muy buena parte del manglar, ¿sí? Ya en los informes del INMEMAR se están reportando hasta 2.000 hectáreas de muerte de manglar. Pero no solo muere el mangle. Muchos peces de agua dulce no entran a las aguas de este complejo lagunar. Con ello, los pescadores ven muy reducida su faena. El que mayor aporta recursos en los últimos años y más económico, más productivo en la parte productiva es el río Magdalena. O sea, al bajarse la cantidad de agua que suministra el mismo río Magdalena es baja la productividad entonces en esta región de la Ciénaga. Y aunque todos en la región están de acuerdo en que se necesita una nueva carretera, la polémica surge por la forma en que ésta se está construyendo, ya que para garantizar el paso de las aguas, los diseños incluyeron post-culvert, que son agujeros en medio de la vía. Sin embargo, los expertos afirman que no serán suficientes para mantener la conectividad. Que esos pequeños box culverts no son suficientes porque el sedimento que trae el río Magdalena lo va a tapar muy rápido. Con falta de mantenimiento, más rápido aún. Así que ahí también necesitamos construcciones más grandes que dejan fluir el agua más rápido y que se dejan limpiar más fácil también. Otro problema que enuncian los pobladores de las zonas por las cuales pasará la prosperidad es que los caños, es decir, los pequeños brazos del río Magdalena que llegan a las ciénagas, hace mucho no son limpiados de sedimentos. Lo que para ellos es otra muestra más de la desidia y mala gestión de la Corporación Autónoma de Magdalena, Corpamat, algo que se presenta en la actual administración, pero que también ha sido histórico. Preocupación es que vemos que los caños no se han limpiado. Desde hace muchos años, las limpiezas periódicas que se deberían hacer en los caños no se vienen realizando. Hoy en día podemos, si los visitamos uno a uno, encontrar una sedimentación bastante avanzada que impide el flujo de agua. Nosotros siempre nos hemos dirigido a través de la Asociación de Usuarios del Caño Agua Negra desde hace 15 años y nunca hemos tenido oído para nosotros Corpomat. Para los ambientalistas, la vía de la prosperidad se debe hacer elevando algunos tramos por medio de viaductos, pues solo estos pueden garantizar un buen flujo de agua entre ecosistemas. Piden que no se repita la historia de lo que ocurrió cuando se construyó la vía Ciénaga-Barranquilla, la cual por poco mata a la ciénaga. Además, no entienden cómo en Colombia esa frase que dice que pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla parece no tener ninguna validez. Alejandro, además de esta vía, ¿hay otras que estén obstaculizando la conexión entre la Ciénaga y el río Magdalena? Bueno, la vía Barranquilla-Santa Marta, que todavía no se ha empezado a construir, sus diseños también tenían el mismo problema que afectaba la conectividad. E inclusive una polémica porque el director de Parques Nacionales dijo que lo que había que plantear era viaductos para elevar también y para que pasara la conectividad. Pero un rechazo y un reclamo de la Academia Colombiana de Ciencias parece que ya han cambiado su posición y que en 2 meses van a entregar unos nuevos estudios acerca de la vía. ¿Qué son los pueblos palafitos? ¿Los conoce usted? Pues bien, este nuevo informe sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta nos habla de esos pueblos. Sí, buenas noches, Yamit, Andrés.
Sí, vamos a hablar de una comunidad muy singular, los pueblos palafitos que se ubican sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. La referencia palafitos hace referencia sobre las casas que están sobre pilotes, que están sobre el agua. No solamente las hay en la Ciénaga, sino que en las dos costas, tanto el Pacífico como el Caribe, los vemos. Pero esta comunidad muy singular porque ellos viven sobre la Ciénaga. O sea, usted para ir a la tienda coge una canoa. No, la gente casi no camina en esta comunidad y ellos son los que más padecen con todos los males que aquejan a la Ciénaga. La Ciénaga Grande de Santa Marta no solo es un ecosistema que en condiciones óptimas reduce las emisiones de carbono, responsables del cambio climático en el planeta, sino que es un lugar en el que habitan unos grupos humanos que hacen parte de la riqueza cultural de Colombia. Hablamos de los pueblos palafíticos. Estas comunidades son tres: Nueva Venecia, también conocida como El Morro, Trojas de Cataca y Buenavista. La vida aquí transcurre sobre el agua, creando toda una cultura anfibia que en este momento se ve amenazada por el deterioro que está sufriendo este complejo lagunar. Nuestra comunidad vive de la pesca y de igual manera la situación económica está bastante pésima. Es que no traemos nada, es que ni para comer nosotros mismos. El alimento de nosotros pescadores es el pescado. Y si no lo cogemos, nos jodimos. El robo de ríos para crear reservorios privados, la falta de limpieza de los sedimentos en los caños que permite la entrada del Magdalena a las ciénagas, así como la sedimentación que sufre este afluente a causa de todos los problemas que padece en su recorrido por todo el país, y las vías que cortan la conectividad entre cuerpos de agua, tienen a las personas de los palafitos en una situación dramática. Tenemos una problemática grande en un brazo del río Magdalena hacia el complejo Pajaral. Ese brazo es una vía de acceso del río Magdalena hacia acá, el cual alimenta a esta comunidad en peces y agua. Y ahora no tenemos el pase del agua porque hay una compuerta más la sedimentación ha llegado al límite que no deja pasar el agua constante para acá. Hemos hablado nosotros con la Corporación Autónoma del Magdalena porque estas dos comunidades como Buenavista y Nueva Venecia se abastecen del caño no solamente en comida, sino en vía de acceso para transportar a los enfermos de acá de la comunidad. Y han hecho los orejas sordas, no nos han parado bola y sigue la problemática. A estas problemáticas se suma la falta de control de las autoridades frente al mal uso del recurso pesquero, pues algunos realizan pesca con boliche o cascajo, que consiste en golpear con un palo una zona en donde antiguamente habían ostras y en la que los peces van a tomar su alimento, con lo cual se destruye este hábitat. Y ellos llegan, entierran el cascajo y comienzan a darle palo, darle una porra, pum, 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 y llega uno a pescar, no se coge ni un pescado ni chiquito. Otro problema que padecen los palafitos es el manejo de basuras, pues no hay quien las saque de las ciénagas. El gobierno de Nueva Zelanda había donado una lancha de motor para esa operación. Sin embargo, ninguna entidad gubernamental se apersonó del tema, por lo cual no se previeron recursos para el combustible. Y los habitantes de los palafitos no cuentan con ese dinero, lo que lleva a que hoy los desechos se acumulen en algunas zonas. Los expertos en el tema ambiental reconocen que la afectación por los desechos de los pueblos palafitos no es un problema central en la problemática que está matando a la ciénaga, pues no se compara a la falta de agua dulce. Lo cierto es que las personas que habitan estos pueblos están viviendo otra difícil página en su historia, esa que en diversos momentos ha contado con sequías, falta de pescado, masacres paramilitares, pobreza y demás males. Hay momentos en el que se ha llegado a una pobreza extrema, muy extrema, y los anteriores a nosotros supieron sobrevivir a esa situación. Y nosotros hemos ido adaptándonos a esa situación. Ya. Entonces eso es algo que nos acompaña el comportamiento nuestro dentro del mismo área. Lo que permite afirmar que el tema de la ciénaga no solo es ambiental, sino que puede llevar a un desastre social. Tenemos una deuda como país con esta gente y necesitamos realmente una articulación, así como en lo ambiental, una articulación en la oferta institucional social para poder mejorar las condiciones de vida de la gente de los palafitos. Sí, pues
compleja la situación, pero Alejandro, ¿cuál es el futuro de estos pueblos, por lo menos de estos que están ubicados en la Ciénaga Grande de Santa Marta? El futuro dependerá también de lo que pase con la ciénaga. Si la ciénaga continúa este periodo de devastación, de deterioro, ellos también van a fallecer como la ciénaga, o sea, seguramente no van a poder seguir ahí, como lo que ya está pasando en uno de los pueblos Trojas de Cataca, donde la gente ni siquiera puede navegar al frente de sus casas porque el agua ya no da para que una canoa deambule por ella. Terrible, bueno, muchísimas gracias, Alejandro, vale, estaremos atentos. Buenas noches a todos y hoy terminamos nuestra serie de informes sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, el riñón de Colombia, como lo afirmaba Sandra Vilardi en una de las notas, porque es la que recibe el río Magdalena antes de su paso al Mar Caribe. Además es el lugar donde se unen la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el Mar Caribe. Por lo tanto es un pulmón y una fuente de biodiversidad muy importante para el país. Hoy cerramos esta serie de informes dando unas conclusiones respecto a lo que ha sido todo este viaje. El complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta comprende una serie de ecosistemas que tienen una importancia vital. Esa dupla que juegan la Sierra Nevada de Santa Marta con el río Magdalena se intersectan aquí, en la Ciénaga Grande. Esa conectividad y esos flujos entre la Sierra Nevada y el río generan en este lugar una singularidad ecológica de alto valor de biodiversidad. Y esto es un gran tesoro. En muy pocos lugares en el mundo se da esa sincronía, ¿sí? Así que aquí hay una singularidad ecológica importantísima para conservar. Colombia no sería lo mismo sin su Ciénaga Grande de Santa Marta. En los años 90 ya se le había realizado una millonaria inversión para recuperarla. Sin embargo, la falta de compromiso de los gobiernos departamentales, nacionales e intereses privados que la afectan tienen a Colombia a punto de botar a la basura ese trabajo. Pues hoy la ciénaga está en riesgo de muerte, como le evidencia este sobrevuelo donde se muestra la gran cantidad de manglar muerto. Cuando una gran cantidad de mangle muere, las aguas se empiezan a podrir, acabando con peces y con el hábitat de aves. Además, se convierte a la ciénaga en un emisor de gases contaminantes como el metano. Es decir, que este complejo pasa de ser un pulmón de vida a convertirse en un generador de muerte. Los deltas en todo el mundo son uno de los ecosistemas más importantes para poder fijar carbono, para poder mitigar los efectos del calentamiento global. Aquí estamos perdiendo esa función y aquí entonces el efecto ya no es solamente un problema de los municipios del Magdalena, ni siquiera es un problema de Colombia, es un problema regional casi mundial. Hay estudios de la Universidad Nacional que lo están demostrando en este momento. Los ríos que desde la Sierra Nevada de Santa Marta deberían llegar a la ciénaga están siendo robados para los cultivos de palma, banano y ganadería. Con esto, no solo la ciénaga se queda sin la carga de agua dulce que evita que el manglar muera, sino que las personas de los pueblos palafitos y de la zona bananera empiezan a padecer por la falta del preciado líquido. Acá en la parte de abajo, que es entre Candelaria y la Ciénaga Grande, las aguas del río Sevilla, las aguas del río Tucurinca y las aguas del río Frío no llegan a la ciénaga, sino que llegan a los propios reservorios de los terratenientes. Entonces aquí los terratenientes se dan el lujo aquí en la zona bananera, dejar a los pequeños productores sin agua para los cultivos y a las comunidades, porque hay comunidades como la vereda Caño Mocho que últimamente los han dejado sin agua para el consumo humano. Tienen una compuerta a la orilla del río y nosotros acá en el pueblo pedimos que nos la quiten y no nos la quieren quitar. Proyectos viales como la Prosperidad no tienen en cuenta la conectividad entre el río Magdalena y las ciénagas. Además, muchos sembrados están montándose sobre terrenos inundables. Con estos factores, también aumenta la carencia de agua dulce en este lugar. La falta de una autoridad es evidente. No solo nadie controla que aparezcan cultivos en zonas donde no deberían estar, sino que Corpamac hace mucho no le realiza una limpieza a la sedimentación de los caños, que son pequeños brazos del río Magdalena. Visité los caños Aguas Negras, el Condazo, el caño Schiller, por ejemplo, y todos están cerrados. Corpamac no ha hecho un solo peso de inversión. Corpamac es responsable de eso, hay un abandono. Para Horst Salwedel,
quien lideró el primer rescate de la Ciénaga, no tiene explicación lógica que el gobierno esté perdiendo la oportunidad de convertir a esta zona en un lugar turístico. Además, no se explica cómo no se han gestionado recursos internacionales para salvar a la Ciénaga. El gobierno nacional está desaprovechando las oportunidades que tiene a nivel internacional también, porque no solo tiene compromisos con los convenios Ramsar y de la biosfera, sino también hay oportunidades que se dan de poder solicitar ayuda y quizás también no solo ayuda técnica, sino también ayuda financiera. La vida en la Ciénaga Grande de Santa Marta está en peligro. Con ello está en riesgo la vida de toda la humanidad, porque si la ciénaga muere, se estaría añadiendo un factor más para contribuir al deterioro del planeta Tierra y quizás al aniquilamiento de los seres humanos como especie. Pues ojalá con la intervención de esta fundación, la próxima vez que usted visite esta ciénaga, el informe sea otro y estemos a tiempo de cambiar el rumbo de esta historia. Sí, aquí es muy importante que el Estado actúe, ¿no? O sea, hay una serie de ilegalidades, no puede ser que se desvíen ríos para reservorios particulares y se deje a la mayoría de gente sin agua y a la ciénaga sin el agua dulce. No puede ser que haya vías que afecten la conectividad y que las organizaciones como Corpamac, que es la Corporación Autónoma de Magdalena, pues cumpla su función. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Esperemos que la situación cambie. Y es muy triste porque el Magdalena es víctima de ese tipo de atentados contra la naturaleza, siendo uno de los departamentos más ricos en ese segmento, pues cada vez tenemos que registrar unas noticias muy tristes.